Desde la ciudad de los vientos, Chicago, Illinois. Las noticias sin pelos en la lengua. Sin censura. Con Vicente Serrano. Comenzamos ya. Amigos y amigas, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, estamos transmitiendo en vivo y en directo este espacio libre como el viento. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Aquí el objetivo es hablar como los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar. Hoy transmitiendo y haciendo circo, maroma y teatro para transmitir desde el aeropuerto, porque viajamos para brindarles las coberturas que ustedes se merecen. Y desde aquí hay que hablar de cómo el PRI no tiene ni pies ni cabeza. Y es que andan viendo todavía si expulsan o no a César Duarte, el exgobernador priista de Chihuahua, el prófugo de la justicia, y se hacen bolas entre los dinosaurios del PRI. Vamos a hablar de este tema porque son fregaderas, son chingaderas que en el PRI estén debatiendo todavía si cortarle los servicios y los derechos del Partido Revolucionario Institucional a este hombre que se anda escondiendo de la justicia y que sigue sin dar la cara por los presuntos desfalcos y las irregularidades cuando fue gobernador del estado fronterizo de Chihuahua, el estado más grande de México. Vamos obviamente a hablar de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, así que al pendiente de todo lo que se dijo en la mañanera. Hubo hasta apagón. Si ya sonó la alerta sísmica en algún momento, si ahora se les fue la luz, ¿qué más puede pasar? ¿Qué más puede ocurrir y que de alguna manera pueda detener al presidente Andrés Manuel López Obrador? Absolutamente nada, eso se lo digo. Y por eso nosotros estuvimos al pie del cañón transmitiendo la mañanera desde nuestro canal oficial en YouTube Sin Censura Media. Gracias a las personas que ya son suscriptores de nuestro canal y gracias a ustedes que lo están haciendo en estos momentos. Vamos a hablar de los temas candentes como este de vamos a cerrar la maldita frontera, otros ataques en redes sociales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y cómo le responde Andrés Manuel López Obrador, creo yo, de una forma inteligente. No contesta a tuitazos y no contesta a nalgadas al orangután naranja de la Casa Blanca, algo que puede generar críticas entre muchos. Va a estar calientito el programa porque el poeta Javier Sicilia también considera que la estrategia de paz de la Cuarta Transformación, la de Andrés Manuel López Obrador, es peor que la de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, el fuego amigo del que tanto hemos hablado en los últimos días aquí en Sin Censura. Y el PAN también continúa con sus cosas. Ahora presentarán 110 amparos más contra los recortes a las guarderías, a las estancias infantiles. De eso y mucho más. Por cierto, cada vez son más medios independientes, youtubers que tienen acceso a la mañanera. Hoy le tocó a Isaí Ramírez, el buen quesadilla de verdades, hacer una de las preguntas en la mañanera, y creo que de las preguntas importantes que lleva al presidente Andrés Manuel López Obrador a comprometerse en el tema de la conectividad de Internet. Y uno de los temas que son importantes a ambos lados de la frontera, con la versión de que viene desde Centroamérica, la madre de todas las caravanas, con hasta 20,000 migrantes. Hay 7,000 migrantes varados en la frontera de Ciudad Juárez y El Paso. Y Trump, que tanto prometió que iba a detener la inmigración a Estados Unidos, bueno, pues es un tema que hay que hablar sin pelos en la lengua, sin censura. Y obvio, las declaraciones del exasesor del orangután de la Casa Blanca, Donald Trump, el ultraderechista Steve Bannon, quien se reunió con ultraderechistas pero de Europa y les dijo que López Obrador es populista, pero dice que en un buen tono. De hecho, aseguró que la relación es buena entre los presidentes de México y Estados Unidos. ¿Qué estarán planeando desde la ultraderecha? Lo vamos a platicar sin pelos en la lengua, sin censura. Y también a pregunta de uno de los colegas en la mañanera, ¿qué medidas va a tomar el presidente de México ante esta filtración de la carta
que envió al rey de España y al Papa Francisco para exigirles disculpas para los pueblos originarios indígenas por los abusos durante la conquista. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que incluso puede tratarse de esos casos de espionaje nacional. ¿Será desde el seno, desde el círculo más cercano del presidente de México, o se referirá a espionaje internacional? Los temas que vamos a abordar sin pelos en la lengua, sin censura el día de hoy. Antes de ir a la mañanera, antes de desmenuzar las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, saludo a mi buen amigo Antonio Toño Ruiz en los controles de esta nave. Qué bueno que estás de regreso y al pie del cañón, mi querido Toño, te saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, Vicente? Muchísimo gusto en saludarte aquí desde los controles de la nave y con muchísimo que decir hoy, especialmente por estas declaraciones tan extrañas del PRI sobre una supuesta reactivación de la expulsión de César Duarte, ¿no? Y dicen, Vicente, que hasta lo van a llamar a comparecer. A mí me parece que es algo increíble, me parece que llegan al límite del cinismo, y cuando uno dice que las cosas no pueden estar peor, siempre pueden estar peor. Con el PRI siempre pueden ser más cínicos. Te saludo con mucho gusto, Vicente. Imagínate que comparezca ante las autoridades, los dirigentes del PRI, César Duarte, y que no lo encuentren por ningún lado la Interpol y las autoridades en México y Estados Unidos, de las cosas extrañas que ocurren en nuestros países. Pero antes de entrar a los temas, mi querido Toño, déjame saludar